Y empezamos, hermanos amados, Dios les bendiga en esta tarde. Gusto de poder saludarlo a cada uno de ustedes. Créame que es un gozo para mí de poder traer las buenas nuevas de bendición al pueblo de Dios. Estamos estudiando una serie del libro de Santiago. Y no sé si usted se recuerda la primer prédica. ¿Cuál fue el tema cuando empezamos a estudiar este libro? El primer tema era cómo responder a la tentación. ¿Se recuerda? ¿Cómo responder a la tentación? El segundo tema fue no al favoritismo. El tercer tema fue fe sin obras está muerta. El cuarto tema fue cuidado con la lengua. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda de todos esos temas? ¡Qué bendición! Cómo esta carta nos ha bendecido, esta carta de Santiago. Y hoy vamos a hablar de la sabiduría que viene de lo alto. De eso se va a tratar esta palabra hoy y se encuentra en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Y dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea el nombre de Dios en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu amor y tu grande y bendita misericordia, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos que no sea yo, Señor, sino que tú hables a tu pueblo. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús te pedimos que prepares no solo nuestra mente, Señor, sino nuestro corazón. Y que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Gracias en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Quiero decirle que hace varios años, cuando era el aniversario allá en Guatemala, en la iglesia donde yo me congregaba, se hacían los preparativos 6 meses antes. Y me recuerdo cómo los diáconos, todos los líderes, pastores, se ponían de acuerdo y empezábamos a mandar cartas a los campos, porque habían 7 campos,
y empezaba a organizarse todo ese evento para que saliera de lo mejor, porque a Dios se le tiene que dar lo mejor. Y recuerdo que los pastores y toda la junta de varones y mujeres decían: ¿a quién vamos a traer a predicar? Y se ponían de acuerdo todos y traían al pastor, a algún pastor. Y cuando aquel siervo de Dios, me recuerdo, pasaba al escenario, al púlpito, él decía: pónganse de pie todos. Y recuerdo que mucha gente de los campos traía sombrero. Y sin decirles nada, aquella gente se quitaba el sombrero reverenciando la palabra de Dios. Y me recordaba yo de esto porque aquel siervo de Dios empezaba a hablar con aquel amor. Se podía ver el respaldo de Dios en él. Se podía ver esa sabiduría que viene de lo alto. Y nosotros, estando allí, podíamos ver cómo él, habían veces que exhortaba al pueblo y uno daba gracias a Dios por esa exhortación. Y hoy doy gracias a Dios otra vez más por esta palabra. Esta palabra, amado hermano, que hablaba el pastor, que este libro nos ha retado a nosotros a poder entender a Santiago, cómo le escribe a los expatriados. Y me gozo por esta palabra. Y podía poner yo en mis notas: el que tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios dice a la iglesia. Y en el libro de Santiago es muy directo, es muy abrupto, dijera yo, en su manera de expresarse. Desde el capítulo 1 al verso 3, él empieza a hablar que tengamos paciencia. Y le empieza a hablar a aquellos que están en la diáspora sufriendo de maltratos, que tengan paciencia porque la venida del Señor está cerca. Y hoy nosotros, si queremos entender este libro, tenemos que tener una mente renovada, dijera yo, porque esta carta va dirigida a todos aquellos judíos que están en la dispersión, aquellos judíos que no tienen la oportunidad de estar en una sinagoga, en una iglesia, mucho menos estar en Jerusalén. Ellos vivían a lo largo de toda la Palestina, cercanos a todas aquellas ciudades. Ahí vivían ellos, huyendo de aquella opresión que se había desatado en Jerusalén, en el Sanedrín, aquellas órdenes drásticas que se habían desatado en esa época. Pero quiero decirle que muchos de ellos creyeron a Dios. Muchos de ellos miraron al Señor cómo Él había cumplido las Escrituras. Sí. Y hoy llegamos a este capítulo 3 de Santiago, donde
El domingo pasado se hablaba de un arma muy peligrosa. Y déjeme que empiece yo a hablar en este capítulo 3. El hermano no tocó el verso 1, pero dice el verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo entendemos este versículo? Si los maestros son los que nos ayudan a nosotros a entender las Escrituras. Eso lo dice allá en el libro de Efesios capítulo 1 en el verso 11, donde Dios habla de los ministerios y para qué son. ¿Qué tal si un maestro le dijera a un estudiante: ya no hables más, porque no queremos que nos hagas más maestros? ¿Qué diría un maestro? Diría: pues si mi vocación es ser maestro, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí?, dijera el maestro. Pues ser maestro es mi llamado. ¿Cómo es que Santiago dice: no os hagáis muchos maestros? Pero luego me gusta la palabra de Dios, porque Santiago nos da la respuesta. No dice que huyamos de vuestro llamado, no, sino que hay un gran peligro, porque nuestro llamado es utilizar la lengua. ¿Sí? Ese es el llamado, de que nosotros utilizamos la lengua. El problema de esto es que la lengua no solamente ayuda a sanar a las personas, sino también la lengua a veces ataca a las personas. ¿Sí? La lengua, amado hermano, enciende problemas. Y lo que Santiago nos está explicando y que nosotros tenemos que saber hoy es lo que Él nos está enseñando. Y dice que tengamos mucho cuidado con esta arma que Dios nos ha dado. Que tengamos mucho cuidado. Es de gran uso, pero también es de gran peligro. No seamos muchos maestros, dice. Recuerde que estamos estudiando la sabiduría que viene de lo alto. Quiero decirle que con esto en mente, ahora creo que todo maestro o alguien que habla de la palabra dirá: es que yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Yo estoy hablando de lo que las Escrituras dicen. ¿Ha oído usted algo así? Como aquellos 10 espías. Aquellos 10 espías, Moisés los manda a que fueran a ver la tierra como era. No me gusta la palabra espía, sino que en el griego es vacacionar. Y fueron a investigar y trajeron la noticia. Dice Números 13, 27 al 28, dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que fluye leche y miel. Era verdad. Este es el fruto de ella, dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anac, dice. Todo lo que estos hombres dijeron era verdad.
Ellos no dijeron mentira, pero ¿con qué actitud lo dijeron? No lo dijeron con una intención de edificar. No lo hicieron con una intención de edificar, sino que lo dijeron con otra intención de no ayudar ni a sanar. Quiero decirle que la verdad es muy buena y con esto no estoy diciendo que nosotros hablemos mentira, sino que lo que Santiago nos dice, que nosotros nos examinemos muy bien la intención que hay en nuestro corazón, que tengamos cuidado cómo nos expresamos. Sí. ¿Cuál es nuestra opinión? Porque quiero decirle que todos ofendemos. Salmo 101:5 dice: destruiré al que en secreto calumnia. Quizás usted maquina solo en su pensamiento algo que no le está gustando, lo que el maestro está hablando, lo que el pastor está hablando, lo que el predicador está hablando. Pero hay una advertencia aquí que Dios nos dice: tengamos cuidado. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré a los de ojos altaneros. Usted puede decir ouch o amén en esta tarde. Bendito y alabado sea Dios. Recuerde que estamos estudiando la sabiduría que viene de lo alto. Y pensándolo así, la lengua nos sirve como termómetro, dijera yo, en la vida espiritual. Y cuando la lengua va expresándose, nos enseña el contenido que hay en nuestro corazón. ¿Quiere usted conocer a una persona? Deje que empiece a hablar él o ella y se va a dar cuenta inmediatamente de lo que hay en su corazón. Por eso dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre con su buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Alabado sea Dios. Yo los miro muy callados, hombre, y es donde ahí me pone nervioso a mí. ¿Me están siguiendo en esta tarde, hermanos? Gloria a Dios. Dele palmas al Señor entonces. Sí, porque lo pone a uno nervioso aquí. Gloria a Dios. Entonces, nosotros como sabios tenemos que mostrar esa mansedumbre, esa conducta. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo también allá en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Sí, para que vean para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia nos da varios ejemplos de mujeres y varones, sí, mujeres piadosas, hombres piadosos, que se esforzaron y no tuvieron miedo a las circunstancias que les pondrían venir a la vida.
Y hay ejemplos en las Sagradas Escrituras que nos dan ánimo. Y encontré una de ellas. Y uno de ellos es un hombre llamado Bernabé. Sí, este hombre es famoso en el Nuevo Testamento, pero no he oído mucho yo que se hable de este hombre. Bernabé, famoso en el Nuevo Testamento. Este hombre es un hombre que tenía la sabiduría que viene de lo alto. Hechos capítulo 11, verso 24 dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada por él, fue agregada al Señor por él. Quiero decirle que tal vez sea el más sobresaliente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un ejemplo de las cosas extraordinarias, dijera yo, que Dios puede hacer en un hombre común. Dios puede hacer cosas extraordinarias donde nosotros sabemos que no valíamos ni un centavo, por decirlo así, ni un penny. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos ha transformado y por eso es que estamos aquí hoy. Bendito y alabado sea Dios. De acuerdo con la historia de la iglesia primera, Bernabé era un levita de Chipre y su nombre de cuna era José. Los apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de estímulo. El hijo del estímulo. Por eso le digo que recordemos que estamos hablando y estudiando la sabiduría que viene de lo alto. Y eso es lo que hizo Bernabé por la iglesia primitiva. Sí, los animó sabiamente cuando se había desatado la furia allá en Jerusalén, cuando el Sanedrín había desatado todo aquel poder malo. Él iba de casa en casa, dice la palabra, visitando a pequeños grupos de creyentes, animándoles, asegurándolos que Dios tenía todo bajo control. Allí estaba el hijo del estímulo, animando a aquellos pequeños grupos de creyentes, igual que la iglesia Nats. Igual. Nosotros a veces en lo que acaba de pasar, lo que es la pandemia, estimulamos a mucha gente, dándole ánimo que esto ya va a pasar, que la noche no es para toda la vida, que viene un amanecer glorioso para nuestra vida. Pero había muchos que hablaban a veces lo contrario. El hijo del estímulo estaba allí animando a aquel pueblo despatriado. Dios tenía bajo todo control. Mientras Pablo, aquel hombre, hacía todo lo contrario. En Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso hacía todo lo contrario de lo que hacía Bernabé. Pero quiero decirle, como resultado de eso, Bernabé
se transformó, yendo por todas partes. Allí estaba el hijo del estímulo. El pastor hablaba de la transformación. ¿Cuántos de nosotros estamos dando esa altura de esa verdadera transformación en Dios? Porque cuando uno está en esa verdadera transformación, creo firmemente que van a salir palabras de vida para ayudar a otros. ¿Sí? Allí estaba el hijo del estímulo, exhortando, animando, asegurando su fe. ¿Sí? ¿Cuántos estamos hoy así? ¿Cuántos pueden decir, así estamos aquí? Yo creo que le estoy hablando a una iglesia entendida en esta tarde. Bendito y alabado sea Dios. Pero mire bien, su beneficiario más notable fue nada menos Saulo de Tarso. Fue Bernabé. Fue él también que él hizo y dio lugar al inicio del ministerio de Saulo de Tarso. Él mostró su conducta. Él mostró con sus obras en sabia mansedumbre. Fue Bernabé que dio el inicio al ministerio de Pablo. Si usted mira las Sagradas Escrituras, allí en los Hechos 8 en adelante, va a ver que Bernabé dio lugar a que Saulo de Tarso ejerciera su ministerio, porque todos los que estaban en Jerusalén le tenían miedo. Eso es andar en la sabiduría que viene de lo alto. Pero quiero hablar también de otro hombre que tenía sabiduría, pero la sabiduría era terrenal. Ponga mucha atención a este hombre, porque pueda que a veces nosotros podemos estar siendo guiados por esta sabiduría terrenal. Mateo 8, 21 al 22. Yo tengo la Biblia Torres Amad, dice, otro de sus discípulos, oiga bien, era discípulo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que antes de seguirte vaya a dar sepultura a mi padre. Mas Jesús le respondió, sígueme tú y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántos hemos oído esa narrativa? Pregunta, ¿cómo explicamos eso hoy? Quizás usted ha leído esa narrativa, pero ¿cómo lo explicamos? No sé cuántos de nosotros hemos tenido la difícil experiencia de perder a su papá o a su mamá. Quiero decirle que para mí fue difícil. Pero le dije a mi papá, papá, vaya en paz, lo hizo bien. Eso se puede decir si usted ha tenido una buena comunión con su papá y su mamá. Aquella persona que amaba tanto a su padre y que Jesús le diga, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Qué le diría a usted si está pasando esa situación? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo esperar una respuesta de nuestro Señor de esa clase?
¿Cómo esperar esa respuesta si Jesús es la encarnación divina de Dios? ¿Cómo esperar una respuesta si Jesús es la encarnación del amor de Dios? Es la encarnación de la gracia, es la encarnación de la misericordia, es la encarnación de la bondad de Dios. ¿Cómo escuchar que salga de sus labios una respuesta de esa índole? Quizás pudiéramos decir, es una palabra dura, pero ¿sabe qué? No hay ninguna palabra dura que haya salido de nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que saber el tiempo cuando Él lo dijo. Y ese concepto de lo que Jesús estaba hablando allí, ese principio de lo que Jesús estaba hablando allí, puede ser también el principio que nosotros necesitamos hoy escuchar para hacer cambios en nuestra vida, para hacer cambios en el servicio a Dios. Quizás nosotros tenemos que escuchar eso hoy. ¿Por qué le digo esto? En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando un familiar cercano moría, y cuando digo familiar cercano, estoy hablando de papá, mamá, hijos, hermanos, esposo, esposa. Ese era un familiar cercano, un familiar directo. Y cuando un familiar directo moría, la persona debía enterrarse el mismo día. Eso lo hacen los judíos. No lo hacen como nosotros lo hacemos, que a veces dilata 3, 4 y hasta más días. Los judíos no esperan, ellos lo tienen que enterrar el mismo día, excepto si la persona muere en día de reposo. No lo pueden enterrar ese mismo día. Lo normal es que se entierre ese mismo día. Y luego que se hace el entierro, ponga atención, el doliente tiene que pasar 7 días guardando ese luto en su casa. No puede cocinar, no puede sentarse a la mesa, se tiene que estar en el suelo. Los familiares o vecinos le tienen que llevar su comida para guardar ese luto de 7 días. Pero luego viene otro luto que es de 1 año y 1 día. Entonces, si este hombre se encuentra con Jesús en el camino y le dice: voy a seguirte, pero primero deja que entierre, que vaya a enterrar a mi padre, y después voy a seguirte. Pero Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Pero qué significa esto? Si el padre ya había muerto, ¿sí?, y estaba de luto, ¿cómo es que estaba él en la calle? No podía estar en la calle porque había que guardar luto 7 días. Si él estaba en la calle, es que ya habían pasado los 7 días. Ya habían pasado 7 días que habían enterrado a su padre. Entonces la pregunta es: ¿de qué está hablando este hombre? Es que en el tiempo de Jesús, después de 1 año y 1 día,
se sacaban los restos del difunto y se ponían en un nicho pequeño y se volvían a enterrar nuevamente. Esta era la segunda sepultura. Oiga bien. Y después de esta segunda sepultura, se leía el testamento que el padre había dejado. Se leía la herencia que cada uno de ellos había de recibir. Y este hombre ya había enterrado a su padre, pero no había llegado el año, no había recibido nada de la herencia. Y le dice al Señor: yo quiero seguirte. El Señor quizás le queda un mes de vida. Eso quiere decir, quizás le dice el Señor: déjeme pensar de esta manera. Quizás le dice el Señor: eso quiere decirte que yo te espere un año para cumplir la obra de redención que a mí se me ha confiado. Sí. Deja que ellos, que lo único que piensan es poner dinero en sus bolsillos, que se encarguen ellos de enterrar a tu padre, pero tú ven y sígueme. En otras palabras, Jesús está diciendo: tienes tus prioridades equivocadas. Esto lo hablaba mi hermano en una escuela el día jueves. Jesús le está diciendo: tienes tus prioridades equivocadas. ¿Y sabe qué? Precisamente por tener prioridades equivocadas, muchos de nosotros nos estamos perdiendo el honor de servirle a Dios. El hermano nos decía cuáles son nuestras prioridades. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Quizás muchos de nosotros, muchos no vinieron hoy porque le pusieron prioridad a unos centavos que se pueden ganar hoy y por eso no vinieron. ¿Cuál es nuestra prioridad en estos días gloriosos que estamos viviendo? Jesús le dice que a este hombre que estaba equivocado, que debía de cambiar sus prioridades. Por eso le digo que muchos de nosotros nos estamos perdiendo el honor de servir a Dios, porque hemos puesto la mirada en las cosas terrenales. Y cuando entendemos esto, Dios como que nos está diciendo cuáles son nuestras prioridades. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Por qué le digo esto? Sabe, hermano, donde tú estás hoy es el resultado de 5 o 10 años, ¿sí?, atrás. Donde estás hoy es el resultado de 5 o 10 años de las decisiones que usted y yo hemos tomado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que donde vas a estar mañana, donde vas a estar dentro de 5 o 10 años, son las decisiones que nosotros tomemos hoy, de cambiar nuestra prioridad. Ese va a ser el resultado. Jesús le está diciendo a este hombre: tienes que poner en orden tus prioridades. Jesús nos está diciendo hoy a nosotros: tienen que poner en orden nuestras prioridades. Esto era lo que Santiago le estaba diciendo
a los expatriados. Esperen en Dios. Dios es el único. Si esperamos en Dios, no nos va a hacer falta nada. ¿Sí? ¿Por qué te afanas diciendo qué comeremos o qué vestiremos? El Señor dice que los gentiles buscan estas cosas. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de mí? Si Dios cuida de los animales, ¿cuánto más cuidará de cada uno de nosotros? Tenemos que cambiar nuestro modo de caminar en este mundo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bendito y alabado sea Dios en esta tarde.